de la S se desplazan a la derecha y entonces los aceros altamente aleados tienen un temple y se les denomina como autotemplados, porque lo dejas enfriar y se templa. No es el tratamiento que le estás haciendo por acá de enfriarlo bruscamente mediante chorros de aceite o chorros de agua u otros materiales. Bien. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? Toda esta área lo tengo que utilizar. Es que los métodos de solución de energía complementaria. Entonces, unos utilizan este concepto, otros utilizan estos otros, y de allí sale el método de las fuerzas para los sistemas hiperestáticos y el de la matriz de rigidez, y otros sistemas como Castigliano, el método de los tres momentos, que también me van a servir. Son métodos energéticos para ver la energía de deformación acumulada y calcularlo. Sí, se calcula con integraciones. Si es un momento flector, si es un momento torsor, si es un corte, si hay una dilatación por temperatura. La dilatación se convierte en un momento, en una curvatura, y la curvatura es similar a un momento flector. Y como hay dilatación, hay esfuerzos normales. Todo eso se calcula, como les digo, a través de esos métodos de solución para los sistemas hiperestáticos. Pero olvidémonos de ello. Vamos a sacar las propiedades de los aceros. Bien. Tengo la plasticidad, la capacidad del acero de conservar su forma después de ser sometido al esfuerzo. Había sido la parte elástica. La fragilidad es la capacidad con que el acero puede ser fracturado al estar sometido a un esfuerzo, mayor porcentaje de carbono. Maleabilidad, la maleabilidad es la facilidad del acero a ser laminado, de formación dúctil. ¿Ahora entendieron? Ahí está, miren, laminado, un acero dúctil. La dureza, miren, es la resistencia que opone el metal ante agentes abrasivos de desgaste. Mientras mayor porcentaje de carbono se adicione una aleación de acero, este tendrá más dureza. La tenacidad va a ser el área equivalente de este ensayo de tracción. Pero este ensayo de tracción, si esto para el acero es casi pegado acá, podemos decir, y esto solamente un 2% de 25, 30, ¿qué error estamos cometiendo? ¿Sí? 2% de 30, 1.5. Digo, no. La tenacidad va a ser el área de esta deformación por el sigma máximo. Y entonces sacas el área y determinas por qué la tenacidad. Miren, la tenacidad es un elemento que tiene mucha vigencia y mucha importancia para los autos, para el crash test que le llaman. ¿Qué es el crash test? Es el test de choque. Entonces hacen ensayos y cuánto se deforma. ¿Y qué es lo que quieren? Que esa energía que tienes de velocidad, masa velocidad, sea absorbido por esta área. Wow. Aquí arriba. Es el área esta. Entonces, aquí hay energía. Entonces, esa energía es la que te va a permitir de que el motor que sea la pelota, la parte de atrás que sea la pelota, pero el habitáculo no.
Y es por eso que le dan todas las formas, esos medios. Pero todo eso es para absorber energía de la información. Y entonces de allí sale esta tenacidad, en la capacidad de resistir la aplicación de una fuerza externa sin romperse. Ahora volvemos. Miren, miren. Entonces lo puedo hacer, puedo calcular toda esta energía y entonces proteger a la gente que está allí. Eso es lo que se hace. Ahora entienden para qué sirve todo esto. Si no la utilizo y si no la aplico, estas propiedades, ¿para qué estudiar? ¿Mm? ¿Para qué estudiar? Es como que el ginecólogo se vuelva un abortero. De repente va a ganar más plata, pero está haciendo bien. Wow. Y el riesgo que corre, wow. Se le muere un paciente, wow. Claro, pero ante la vergüenza de que estaba embarazada y que lo estaba haciendo volar al niño, mucha gente se cae. Pero imagínense, imagínense un auto que se haga pelota, ¿quién compra ese auto? Por eso es importante lo que les estaba diciendo, esos crash test. Crash es choque. Entonces hay una energía ahí y son exigentes, son exigentes. Está normalizado. Bien. Más variedad. Tipos de acero tenemos. Tenemos una gran variedad de acero. Mire, eh, el Instituto de Hierro del Acero puede ser categorizado en 4 grupos: acero al carbono, el acero aleado, el acero inoxidable y el acero derramiente. ¿Sí? El acero al carbono lo entendemos muy bien. Deriva de la aleación hidrocal, varía el porcentaje de carbón, los aceros adquieren diferentes cualidades. Mientras más alto es el porcentaje de carbón, más tenaz y rígido es el acero. Entonces aquí es donde aparecen los aceros al carbono, no sirven, los ductilos frágiles. El acero con bajo porcentaje de carbono se conoce en el mercado como hierro forjado, porque ahí están, fácilmente lo deformo y puedo hacer rejas y puedo hacer un montón de aplicaciones. Bien. El acero con alto contenido de carbono se utiliza para fabricar cables o tipo de utilidad, cuando el porcentaje de carbón varía entre 6 y una fundición. ¿Para qué me sirve? Para hacer muchas cosas, pero no es acero, es un material barato. Propiedad del acero aleado. El acero aleado se fabrica con pequeño porcentaje de uno o de más metales junto con el hierro. Aquellos metales agregados a la aleación tienen la capacidad de cambiar las propiedades del acero. Tengo hierro, cromo, níquel, da como resultado un acero inoxidable, cromo, níquel, hierro, cromo, níquel, ¿sí? Si no me equivoco es 12 a 14 y el de cromo y de níquel es menor 8. Cuando a estas aleaciones se le agrega aluminio, el resultado es más maleable y uniforme en apariencia. Cuando la aleación se le agrega eso, pues el inoxidable 10-20 de cromo. Cuando el acero contiene 11 de cromo, es aproximadamente 200 veces más resistente a la corrosión. Ahora entendieron. Toda la industria del alimento utiliza estos aceros inoxidables. Y el aluminio no está arrinconado. Porque el aluminio no es sano. No es sano. Cuidado. Es mejor la olla de barro que la olla. Pero sin embargo, hemos utilizado y utilizamos todavía mucho el aluminio. Porque es fácil. Es fácil de fabricar utensilios de cocina, porque es muy fácil de formar, pero es bueno, y entonces resulta barato, pero es bueno. Ahí viene todo el cuestionamiento.
Este Spinoza cree de que porque insiste lo voy a dejar entrar. No, y estás equivocado. Acero austenítico. ¿Qué es el acero austenítico? Es el acero, una estructura de cuerpo centrado. ¿Sí? Bien. Tengo acero austenítico, tengo ferrítico y tengo martensítico. Este austenítico lo hago enfriar y voy a obtener esta estructura austenítica, martensítica a la temperatura ambiente. El acero austenítico posee una concentración amplia de cromo, un pequeño porcentaje de níquel. Se utiliza para el procesamiento de alimentos, tuberías, fácil de cocer. No es magnético. No puedo utilizarlo en motores eléctricos ni transformador. El acero ferrítico tiene aproximadamente 15% de cromo, pero solo unos trazos de carbono. Este acero es magnético. Una ventaja. Altamente duro y resistente. El martensítico tiene cantidades moderadas de cromo, níquel y carbón, es altamente magnético y tratable a alta temperatura. Martensítico utilizado para fabricar herramientas de corte, cuchillo y equipo quirúrgico, bisturí. Propiedades de los aceros de herramienta. Es altamente duradero, resistente a la temperatura y tiene alta dureza. Para este propósito se utilizan elementos de aleación, tungsteno, molibdeno, cobalto y vanadio, utilizado para fabricar diferentes herramientas, llaves fijas, de corte, fresas y tornos, y otras como las brocas para taladros con herramientas de penetración. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer estas estructuras, ¿sí? Pasas a cuerpo y pasas a cara centrada, y cuando llegas allá arriba, otra vez vuelves a este cúbico de cuerpo central. Estas son las estructuras cristalinas que están clasificadas por lo que llamamos en las estructuras de Bravais. Ahí está, son 14. Miren, 3, 4, 4 y 3. ¿Y qué es lo que utilizamos nosotros? Este cúbico. Miren qué interesante que es la cúbica. Un lado, dos lados, tres lados igual. Acá ya no. Hay dos lados iguales y de repente un tercer lado desigual. Hay otras que giran ya también unos ángulos. Este hexagonal es interesante. Esta estructura hexagonal tiene el grafeno. Es un material que viene marchando a paso muy rápido. El otro nombre como no cíclico, anticíclico. Esto deberían haberlo estudiado allá abajo. No les da ciencia de los materiales a ustedes. Y acá están los principales tratamientos del ecocidio. Miren, la pendiente, ¿qué es lo que hago? Rápido, no enfrío, tengo el termo. El termo normalizado, lo saco del horno y lo dejo enfriar. Hay una diferencia entre lo que son las curvas de enfriamiento y las curvas de calentamiento. Cuidado. Y el recocido es eh, una, mayor tiempo, es sacarlo del horno y dejarlo enfriar lentamente. En cambio, el revenido, no llego a la temperatura, sino que llevo este tratamiento de revenido. Es el complemento del temple, porque esta estructura es muy, muy dura, ¿sí? Es muy frágil, entonces, con el revenido, que es un tratamiento complementario del temple, lo hago menos duro, pero al mismo tiempo no es tan frágil. Características mecánicas de los aceros. Las propiedades mecánicas de un material son aquellas que afectan la resistencia mecánica. Es decir, las propiedades mecánicas son las características que posee un material relacionadas con su capacidad de transmitir, resistir fuerzas y deformación. Las propiedades mecánicas, miren, la plasticidad, capacidad del acero para conservar su forma. Y
en función de qué está, miren, la SAE los clasifica. Esto, en un examen, a un chico se le preguntó, porque dice, ¿y la SAE? ¿Y qué es la SAE? Wow. La SAE es una norma que te clasifica por las siglas. El, el 10 son aceros al carbono. Y este es el porcentaje de carbono que tiene, en este caso 10, en este caso 40, 35. Pero ahí están, carbono, y si tienes algún otro elemento manganeso, ahí están. Las propiedades del acero más importantes son la adaptación a las solicitaciones, la durabilidad, resistencia a la tracción, buena resistencia a la fluencia, buena conductividad térmica, y pero los aceros inoxidables, la resistencia a la corrosión. Las propiedades físicas son propias de cada material. Aquí. Y, 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 ups, ok, me voy a olvidar, ya se los he pasado, creo, y queda feo. Bien, y para el acero corresponden a sus características intrínsecas como densidad, conductividad térmica, eléctrica térmica, que no varía mayormente de una aleación a la otra. Es decir, sus propiedades físicas casi son las mismas. Miren, miren qué lindos aceros. Miren los tubos, los diferentes tubos de diámetro. Un acero inoxidable. Ahora, el acero inoxidable, ¿qué característica tiene? Resiste mejor la temperatura. Una de sus propiedades. Y es muy interesante. Tipo de acero. ¿O ¿Lo ven? ¿Ven la presentación? Sí, ingeniero. Bien. Los aceros al carbono contienen carbono y hierro en pequeñas cantidades. Magnesio. Ahora miren, 85% de la producción de los aceros son aceros rústicos. ¿Qué tal? El acero aliado contiene uno más elementos de aliado. Y miren la importancia que tiene en la industria ese acero. Aleaciones distintas de hierro y carbono que se le agregan con el propósito de obtener propiedades que no tienen un acero al carbono. Miren, ¿qué tengo? Mayor resistencia y dureza, mayor resistencia a los impactos, aumento de la resistencia al desgaste, las rieles de tren, aumento de resistencia a la corrosión, materiales inoxidables. No, perdón, cuidado. La corrosión es un proceso, es otro tipo de proceso, ¿no? Es los ácidos. Por ejemplo, a la corrosión, un vidrio, oh, maravilloso. Mejoramiento de la maquinabilidad, dureza, arrojo, dureza a alta temperatura. Profundidad del endurecimiento, penetración del temple. ¿Para qué estoy buscando las cosas? En función de yo, mencionar y especificar. Y eso es lo que hace como ingeniero. La principal mecánica de su resistencia mecánica. Los materiales frágiles es determinante la tensión de rotura. Los dúctiles, la tensión de flujo. ¿Se dieron cuenta? Eso de analizar nuestros diagramas como que estábamos mirando. Acero dúctil, límite de fluencia. Acero frágil, la máxima resistencia.
Y entonces tenemos que definir la capacidad de la rigidez, la ductilidad, la resiliencia, la tenacidad y la dureza. Miren, del ensayo de extracción que tenemos, la ductilidad, perdón, la resistencia, la tenacidad, la es el ser deformado. Y utilidad, capacidad de hacer lo contrario, de ser deformado. La resiliencia es solamente el límite elástico, la energía interna de deformación. La tenacidad, todo el diagrama. Entonces, ¿cómo lo quiero utilizar? Entonces de allá sale la selección de tus aceros. Y la dureza es una propiedad muy interesante que se lo utiliza para el proceso de la tecnología. Ahí están los materiales, ahí están. Esto ya lo hemos visto, la deformación elástica, la rigidez, la ductilidad. Ahí se ve la fractura, una fractura frágil, una fractura dúctil. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo una deformación. Hay una variación de la sección. Acá no ha variado. ¡Pum! Listo. Y veo acá una fractura dúctil. Dos tipos de fractura dúctil. No se puede confundir con dúctil con blando. La ductilidad es una propiedad que se manifiesta cuando el material soporta un esfuerzo considerable, lo suficientemente para producir una deformación permanente. En cambio, mientras la carga sea pequeña, la deformación también lo será y en general la deformación será elástica y reversible. Sin embargo, alcanzado cierto punto, el material fluye, deformándose en mayor medida, pero sin llegar a romperse. En el ensayo de extracción, los materiales dúctiles presentan una fase de fluencia caracterizada por una deformación sin incremento de la carga. Desde el punto de vista tecnológico, al margen de lo económico, los materiales dúctiles presentan ventajas. Fabricación de resortes, deformaciones notorias. Y el resorte es una cosa muy interesante, ¿no? Porque es lo mismo que el capacitor en la electricidad. El capacitor, vos le das un diferencial de potencial, lo carga, queda cargado. Y cuando vas a arrancar el motor, principalmente monoclásico, el capacitor, ¡pum!, descarga y te facilita el momento de arranque, el incremento de velocidad. El resorte, lo único que hace es acumula energía y libera. Nada más. Entonces, vos lo tienes con una energía acumulada. Y cuando hay un bache, ahí lo libera. Y ahí no te permite. Y te va absorbiendo esa deformación. Está cargando y descargando permanentemente. Influencia del tamaño del grano. El tamaño del grano, cuanto más delgado, más fino es el grano, es mejor. Entonces, aquí es donde la metalurgia tiene que hacer su parte. Y es por eso que dicen grano, la homogeneidad, el tamaño de grano, la orientación. ¡Wow! ¡Qué importante que es! Porque esos van a definir sus propiedades de material. Y hoy en día se están trabajando ya con monogramas. Las técnicas se basan en modificar la estructura cristalina, intentando conseguir que el grano sea lo más pequeño y regular posible. Esto será controlado variando la velocidad de nucleación, el crecimiento del grano, la velocidad de enfriamiento. Y para esto, los fiches son los ingenieros metalúrgicos. Pero ustedes tienen que conocer la resiliencia y la propiedad del material para absorber energía. La energía interna de deformación, que ya la conocen, que ya la hemos explicado. Bien, la resiliencia la puedo ver como esta área, ¿sí? La capacidad de deformación, la energía interna de deformación. La tenacidad es el área de todo
Godoy Soto se asustó y se fue. Pero claro, imagínense ustedes, es la 1:15, quiere entrar a clase, ¿no? Y entonces, miren, la energía interna y la tenacidad. Bien. Y obviamente que las áreas son distintas para los distintos tipos de aceros. Y entonces, en función de esas propiedades, pues vas a elegir qué material necesitas. Tenacidad grande, tenacidad pequeña. Un acero dúctil tiene alta tenacidad, un acero frágil tiene poca tenacidad. Bien, apareció otro, Lucas Arauz Flores. Miren la diferencia, sí, resiliencia, la parte lineal, cambia la tenacidad, todo. Y es lo que les decía, podría pensar de que es el área de la deformación y el sigma máximo. La dureza. La propiedad mecánica de la dureza está caracterizada por la capacidad del material para resistir acciones mecánicas de tipo abrasivo, corte, tensionado, penetración. Y aquí lo importante es tener en cuenta este tipo de desarrollo, desarrollo, ¿qué implica todo esto? La clase B, la clase C, y te marea, pero es simple. La dureza es una propiedad un tanto especial, es una propiedad tecnológica. Dureza es la resistencia que presenta un material a ser deformado o penetrado localmente por un objeto punzante. No es una propiedad intrínseca del material, no es un parámetro de diseño, pero está relacionada con importantes propiedades específicas del material y los parámetros de diseño. La dureza se emplea industrialmente como parámetro de control, de medir procesos, aunque es muy fácil de medir. Y entonces, miren, tengo la carga. Pero un ensayo de dureza es considerado como un ensayo destructivo. Un ensayo de tintas penetrantes, si yo lo utilizo, pongo un penetrador, una tinta, y después le pongo el revelador. Es una tinta tipo más que rojo, tirando a violeta, y el penetrador es blanco, entonces cuando hay grieta, te lo muestro. Ese es un ensayo no destructivo. Una placa de rayos X es un ensayo no destructivo. Un ensayo de rayos destructivo. Y peor todavía porque tengo que fabricar las pruebas. El Sharpie, destructivo. Entonces, fíjense, hay un ensayo con las cámaras termográficas. No es destructivo, pero te está mostrando unas, unas coloraciones que vos vas a interpretar. Ay, mira, ya está el punto caliente. Entonces, cuando vos desarmas la máquina, ya sabes dónde está tu problema. Entonces, esos son los elementos, las herramientas que el ingeniero tiene que utilizar en sus inspecciones, en sus rutinas de mantenimiento y obtener la información. Porque también vas a poder obtener de las pantallas, de los screens, de los sistemas automáticos. Ahí hay muchísima información. Ahí hay una base de datos. Y vas a poder sacar esos datos, clasificarlos, se te va a convertir en información. Y esa información, cuando te das cuenta, se está volviendo en conocimiento. Y ese conocimiento se convierte en cultura, porque todos empezamos a entender el tema.
Miren qué simpático que es todo esto. Y lo van a tener que hacer, joven. Nosotros hemos empezado a trabajar, ¿no? Como los ciegos. No sabíamos dónde estaba. Y de a poco ha ido viniendo la instrumentación y las pruebas que hacían. Yo hacía pruebas de aislación con un mega. Miércoles tenía que darle para ver. Pero, ¿qué pasa? No pasa nada. Después, instrumento analógico, instrumento digital, instrumentos inteligentes que te hacen diagnósticos. Pero si no sabes un corcho, ¿cómo vas a interpretar aquello? Porque hay una diferencia. El instrumentista es una persona, un técnico medio que se hizo. Y hay muy buenos instrumentistas, ojo. Pero muchos de los ingenieros empiezan como instrumentistas. Pero como tienen una formación, rapidito van. Rapidito van. Entonces, de eso es lo que estoy hablando. Ustedes van a ir a una industria y, a ver, vayan a Caballero. El que maneja las fresas se los come. Claro, pues, porque hace tiempo que está con eso. Pero anda, observa, mira qué tipo de material, bla, 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 y, a ver, mira qué está pasando con tu máquina. ¿Por qué no le podemos aumentar más velocidad de corte? ¿Por qué no utilizamos una herramienta más dura? Y entonces empiezas a hacer otro tipo de cuestionamiento. Y ahí es donde el tipo te va a empezar a respetar. Pero si vos vas a ir a querer aprender lo que él sabe, no te va a dar un corcho. No te va a dar un corcho. Porque encima vos eres su jefe, porque te va a enseñar. ¡Wow! Es así. Entonces, ¿dónde está tu fortaleza? En lo que sabes. En tu agilidad mental para discernir rápido los problemas. Ahí está tu fortaleza. Te estamos formando, ingeniero, para que tengas una capacidad de una agilidad mental, para que resuelvas cuando hay conflictos en online el problema. Porque los otros se orinan. Los otros se orinan. Es verdad lo que les digo. Así que empiecen a mentalizarse. Van a ir a trabajar al campo, uy, y es seguro que yo. Pero vas chocho de móvil porque te pagan bien. ¿Dónde te está haciendo meter, muchacho? Entonces tienes que desarrollar tus grados de conciencia. Y este joven Lucas Abraham Flores no se da por vencido, pero lo vamos le vamos a bajar sus ánimos. Entonces, miren, hago, pongo la carga, dejo la huella y hasta esto ya es un punto de concentración de tensión, no me sirve. En general, para cada medida de dureza se deben realizar 3 huellas y se calcula el valor medio. Peor todavía, ¿no? Con una no me sirve. Y entonces tengo las durezas Rowell. Las durezas Rowell tengo la B y la C, que son las más utilizadas. Pero este es de baja carga y este es de mayor carga. Esa es la diferencia. La B usa un penetrador de bola de 1.5 milímetros y carga de 90. Ahí está. Entonces, en función de esta profundidad, que es lo mismo que también la puedo calcular en función de este diámetro, obtengo la dureza en una escala. La clase C utiliza un penetrador de cobre y diamante con una carga de 150. Es diferente. No puedo comparar, aunque pueden haber esquivalencias. Mire, ahí está la C, que es distinta, con lo de diamante, y obviamente que las huellas son distintas y además la carga también.
La dureza Vickers, un ensayo muy preciso utilizado como instrumento de investigación. Guarda similitud con el ensayo Greener. En este caso, el penetrador es una carga que varía de 1 a 120 kilogramos. Ahí está, ¿no? Es es como una pirámide. La impresión cuadrada se mide al microscopio, la lectura se compara con una tabla de referencia, ofrece un número Vickers. Y es bien interesante, jóvenes, porque con estas durezas ustedes entran a la tabla de los aceros y encuentran el acero. ¿Qué aleación tiene tu acero? ¿Qué con la dureza? Por eso es importante lo que decíamos anteriormente, porque esto, la dureza, me vincula con las propiedades del acero. Y las propiedades del acero, ¿dónde están? Están en su composición química, están en la estructura molecular que lo decía el compañero. Ahí está el secreto, ahí está la llave del... Porque, mira, la fragilidad, el porcentaje de carbono. Pero si no tengo la dureza, si no tengo el elemento de medida, ¿cómo puedo discernir qué tipo de acero es? Hay tablas donde ustedes, con el ensayo de dureza, B, C, Vickers, ¿dónde? Lo que es más, Vickers es una cosita así chiquita que tú lo largas y vos mires con un aumento, mides la medida y con la medida entras a la dureza y con la dureza, ¡pum! ¡Bingo! Te dice la composición química del acero. ¿Les queda claro esto, jóvenes? Porque en algún momento lo van a hacer. En algún momento van a hacer. ¿Qué material tiene? Sí, es un acero. ¿Qué acero? No sé. No le vayas a poner, no vayas a hacerle un ensayo de dureza porque la vas a joder la pieza, perdóname la expresión. Pero si la pieza se ha roto y vos necesitas conocer tu material, venga señor, tráigale que págate. Le das un ensayo Vickers, vas a tu tabla, obtienes la dureza, con la dureza entras y vas a entender, vas a encontrar el material. Y entonces vas a un fabricante y lo vas a especificar. Quiero un material de estas características, así, así, así. Y lo traes. Y sabes que aquí hay muchos talleres que te van a dar la dimensión. Y lo vas a poder fabricar. No es cuento, yo lo he hecho. Miren, se me rompe un eje de una caja de engranaje, una Foyt, suizo, finísimo. ¿Pero qué pasó? Fatiga. ¿Por qué fatiga? Mala colada del material. Había unas impurezas ahí, por ahí, pácate, se rompe. Coticé y me dijeron 30 meses de entrega. Haciendo 2 años y medio iba a tener una turbina parada. Es una locura. Claro, le puedo sacar al seguro y puedo recuperar, pero el seguro no, pues no me va a pagar todo el impacto de pérdida. Me paga una parte. Entonces, hice el ensayo de dureza, y fui a una empresa y si podían hacerme el tallado de la pieza. Sí, me dijo, tráigame el material. Claro, te lo traigo. Lo importé del Perú, un acero europeo, con las especificaciones.
La máquina estaba volviendo a trabajar en 3 meses. Y había recuperado una pieza soldada, que no se puede soldar un eje. Pero ante la necesidad, saqué que había una fisura con las tintas penetrantes, saqué la parte, lo hice rellenar y la máquina no se paró más de 15 días. A los 3 meses, 4 meses, ya con la pieza nueva, nunca. Hasta esperar 2 años y medio para que llegue, ¿cómo le llaman? El repuesto genuino. Las pelotas no pueden quedarse con los brazos cruzados. Entonces, ¿y para qué estamos estudiando todo esto si no es para darle solución a los problemas? Jóvenes, despierten de una vez. Esa gente es la que necesita el país. Los resultados son no los politiqueros, no los evistas, los camachis, no, las pelotas son. Con eso no vamos a llegar lejos. Los resultados son ligeramente en secciones delgadas. Los ensayos no destructivos, miren, los ensayos de dureza, miren cómo han avanzado. Ahí está el ensayo de dureza, miren. La medición, bueno, ahí están las distintas medidas y ya está. Y miren cómo va incrementando sus características. Grano grande. Esto es lo que está viniendo al monocristal. Y aquí también se ve lo mismo, grande, medio, en función de qué, el horno del tratamiento térmico. Las características mencionadas tienen gran importancia en la tecnología, permitiendo seleccionar los materiales de acuerdo con el uso que se le quiera dar. Las máquinas herramientas exigen materiales a la par de gran rigidez y poseen dureza. La falta de rigidez se traduce en poca precisión de trabajo y la poca dureza en un desgaste prematuro. Entonces hay que ir conjugando esto. La ductilidad es imprescindible en aquellos materiales sometidos a incrementos bruscos de tensión o tensiones no previstas en el proyecto y la existencia de concentración de tensiones. Que la ductilidad del material absorbe sin que originen inconvenientes para la estructura cristalina. La resiliencia, ya lo hemos visto, interesa en aquellos elementos estructurales o partes mecánicas sujetas a fuerzas de impacto o cargas dinámicas. Tal es el caso de resortes, bielas y en general mecanismos de los automotores. La tenacidad del material es un índice de carga dinámica excesiva que debe ser absorbida por la pieza porque ello conduce a la ruptura de la misma. Allí radica la importancia de los materiales seleccionados y destinados para la fabricación de rieles, ejes, engranajes, etcétera, etcétera, y que cumplan con estos exigentes requisitos. Aquí, miren, para comparar la porcelana, la amalgama, esta porcelana dental cada vez está más interesante. Composite, polvo y cerámicas. La porcelana es un tipo de cerámica. Miren, el acero, rey. El acero es el rey. Y ahí está, miren, qué interés hemos logrado estos motores y miren lo caprichoso que es un mecanismo. Bien, y esto se ha conseguido gracias al conocimiento anterior. Es el bloque, un auto de 4 cilindros. Bien,
¿Les gustó? Ahora lo han entendido mejor. Miércoles, que me ha costado casi 3 clases este tema. Pero creo que ya se los he digerido un poco más. Piensa en algo muy simple. Esto casi es una revisión de todo lo que hemos visto, excepto el tensor de tensiones, excepto las constantes elásticas. Después, esto es sumamente importante. Bien, señores, les voy a tomar la lista porque hay gente que creo que se va, a pesar de que tener tiempo, pero es un poquito más que tenemos, pero igual, eh, hay gente que tiene que ir a almorzar. Acosta, Chávez, Milo, porque tiene clases más raras. ¿Qué pasó aquí? Ah, parece que es un archivo, que es una copia. Ay, bien, a ver, esperemos un ratito. No. He tocado este archivo, así que lo voy a corregir y lo voy a guardar. Estaba toqueteando mis archivos hace rato y creo que lo he borrado y lo tengo que recuperar. Creo que está aquí porque vi 2 archivos y lo restaurado. Ya está. Bien. Ah, Valderrama Salazar Jordi. Baltasar Carlizaya Efren. Baltasar Mamani Jonathan. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Barba Peña Rodrigo. Bautista Aparicio Johan Presente, Sharif. ingeniero. Presente. Calderón Arce Daniel. Caquiwa Berna Freddy. Presente, ingeniero. Casas Baltasar Elvis. Castro Peña Mauricio. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? No están mirando, ¿no? Mi lista. No. No. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Ah, hay 38 nomás.
Deben estar en otra actividad. Chauque Molina Belillón. Chávez Maiser Ronald Andrés. Chinche Mendoza Brian Fernando. Presente, Así va ingeniero. bien. Sí. Chinche, Presente, buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te has perdido? No he podido ¿Ah? ingresar. Pues sí es fácil. Choque Loaiza Guido. Choquehuanca Gisbert Verónica. Presente, ingeniero. Choquehuanca Gisbert Verónica. Sí, ingeniero. Presente. Colosetti Crispín Jorge Luis Antonio. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Cosío Sandoval Jorge. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuellar Villagómez Ervin Joel. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Dávila Mayón Eddie. Presente, ingeniero. Escobar Peñafiel Mario Miguel. Alejandro. Flores Tarqui Jonathan. Presente, ingeniero. García Pardo John Alexis. Godoy Soto Luis Fernando. Hernández Gutiérrez Luis Rodrigo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Huiza Zamora Franco Gonzalo. Presente, ingeniero. Presente. Inclán Bazán Kevin. Irigoyen Aguilera José María. Ah, este es el que ha dado examen ayer. Jaldín Benavides José Fernando. Jiménez Avilés Adrián. Presente, ingeniero. Limón Peña Roger Alfredo. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, hijo. Maldonado Claure Elías.